Chicos, buenos días. ¿Cómo están? Tercer año de secundaria. Como siempre, recomendándoles a ustedes y a todos mis alumnos guardar las medidas sanitarias respectivas que se nos han indicado, ¿no? Que nos han indicado en casita, asearse bien las manos, no estar saliendo afuera a la calle. Protéjanse, protejan a sus familiares, a su mamita, a su papito, los hermanos que puedan tener. Esto no es un juego, la verdad. Y esperemos que pase pronto, pero si nosotros todos ponemos la mano, ponemos el hombro y luchamos contra ello, sí, creo que pasando un tiempo de prudencial, todos vamos a volver a nuestras ocupaciones, pero ante todo con buena salud, ¿sí? Ok. Gracias ante todo por tomarse un tiempo en escucharme. Estamos ayudándonos mutuamente. A ver, hoy trabajamos nuestro otro tema de comunicación. El tema es el verso y su medida. ¿Sí? Bien. Siempre de antemano, el año anterior, hemos estado trabajando también en la parte literaria. Hemos trabajado los géneros literarios, ¿no? El género épico-narrativo, el género lírico, el género dramático, ¿sí? Dentro de lo que es el género lírico, trabajamos los diversos poemas y los diversos tipos de poemas, ¿ok? Ahora, vamos a centrarnos en el poema, ¿ok? Para poder trabajar este tema de verso y su medida. Vamos a definir qué es un verso, pero ante todo tenemos que recordar que el poema es una unidad escrita completamente en verso. Ustedes han visto los diversos poemas, hemos trabajado diversos poemas, hemos leído diversos poemas en el transcurso de nuestra secundaria, ¿no? Y ahora que estamos en tercero, ¿sí? Entonces, vamos a ver a través de un ejemplo, fíjense, ¿sí? Dice, el verso es una unidad en que comúnmente se divide un poema. O sea, si yo tengo un poema, cada uno de los renglones, como está escrito el verso, que es una manera muy especial de escribir, ¿sí? Cada uno de los renglones componen o constituyen un verso, ¿sí? Okay. Vamos a la parte posterior donde hemos puesto ejemplos de versos. Vemos 4 versos. Yo no te pido que me firmes 10 papeles grises para amar. Solo te pido que tú quieras las palomas que suelo mirar. Observamos allí 4 versos. ¿Sí? Ya observaron. Cada una de las líneas entonces componen un verso. El conjunto de versos, un grupo de versos que puede ser de 2, de 3, de 4 o más, nosotros le llamamos estrofa. Y los poemas están compuestos de 1, de 2, de 3 o más estrofas, ¿sí? De más estrofas, cada una de las estrofas están compuestas por diversos números de versos. ¿Okay? Pasamos a la siguiente hoja. Bien. Vamos a hablar de la medida de los versos, o como en su libro lo tienen, la métrica. ¿Mm? Los poemas, las canciones tienen una musicalidad especial. Para lograr esta musicalidad, los poetas utilizan distintos recursos. Uno de ellos consiste en jugar con la medida de los versos, ¿sí? A esto le vamos a llamar métrica. Vamos a hablar de la métrica y la medida, que es la medida de los versos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada verso tiene un número de sílabas, ¿sí? A esas sílabas las vamos a llamar sílabas métricas, que son muy diferentes a las sílabas gramaticales, es decir, a las sílabas que nosotros comúnmente observamos en una palabra. Por ejemplo, a ver, yo voy a contar las sílabas, ¿sí? Me ayudan sílabas gramaticales. Tenemos silencio y soledad. Nada se mueve. Tenemos allí, en ese verso, tenemos 12 sílabas gramaticales.
¿sí? ¿Y por qué nos ponen 11 sílabas métricas? Porque a estos versos, ¿sí? Cuando los contemos en sílabas métricas, vamos a aplicarles diversas reglas, ¿sí? Los versos, para medirlos, ¿sí? Tenemos que aplicar diversas reglas, tomar diversas licencias, ¿ok? Fíjate. En el segundo verso tenemos apenas, a lo lejos, en y le. Ahí sí tenemos 11 sílabas gramaticales que de igual manera van a constituir 11 sílabas métricas. O sea, están igualadas, ¿no? Tanto las sílabas gramaticales como las métricas. Siguiente. Las vicuñas con rápida carrera. También tenemos 11 sílabas gramaticales. También tendríamos 11 sílabas métricas, ¿sí? Ahora voy a explicar claramente luego. Pasan a modo de una sombra leve. Ahí sí tengo 12 sílabas gramaticales. ¿Por qué la diferencia entre sílabas gramaticales y sílabas métricas? Es porque se le aplican algunas reglas. ¿Para qué? Para que todas tengan la misma cantidad de sílabas métricas. Vamos a uniformizar, vamos a tratar en lo posible de uniformizar las sílabas métricas, ¿sí? ¿Para qué? Para que, digamos, tengan una musicalidad especial. ¿Ok? Dice, las sílabas métricas no coinciden exactamente con las sílabas gramaticales, porque al medir los versos hay que tener en cuenta lo siguiente. Aquí vamos a ver el por qué difieren las sílabas gramaticales de las sílabas métricas. Vamos a tener en cuenta dos aspectos para esta medida: la ley de los acentos finales y las licencias poéticas. Listo. Aquí tenemos en nuestra hoja que ustedes están, en nuestro gráfico que ustedes están apreciando. Número 1, tenemos la ley de los acentos finales, ¿sí? Lo primero que tenemos que realizar a la hora de hacer la medida de nuestros versos. Recuerden que nosotros realizamos la medida y tratamos al final que los versos que contiene una estrofa, todos ellos traten o en lo posible tengamos la misma cantidad, ¿sí?, de sílabas métricas, ¿no? Algunos van a tener más, algunos versos van a tener más que otras, pero vamos a tratar de uniformizarlo. Observa. Ley de acentos finales. El acento de la última palabra de cada verso es el más destacado. A partir de él la entonación desciende, por eso la posición de este acento influye en el número de sílabas que se cuentan. Así tenemos las siguientes reglas métricas. Regla 1. La última palabra aguda. ¿Qué sucede cuando yo observo que en mi verso la última palabra es aguda? Hago el conteo de las sílabas gramaticales, ¿sí? Como tengo acostumbrada o como tenemos acostumbrado a hacerlo. Por ejemplo, dice el río Guadalquivir, ¿sí? ¿Cuántas sílabas he contado? He contado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sílabas gramaticales. Perfecto. Voy a aplicar esta ley de los acentos finales que me dice que la última palabra, si la última palabra, ¿sí?, es una palabra aguda, ¿sí?, ustedes tienen que recordar que es una palabra aguda. Y aquí, Guadalquivir es una palabra aguda. Guadalquivir, ahí está, palabra aguda, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que a esas 7 sílabas gramaticales le voy a agregar una sílaba más. Y voy a contabilizar ya no 7, sino 8 sílabas métricas, ¿sí? Es lo primero que yo tengo que hacer cuando voy a observar e identificar la medida
de los versos. Siguiente regla. Seguimos con observando las últimas palabras de cada verso. Si esta palabra es llana, a la hora del conteo no voy a agregar ninguna sílaba, ¿sí? Dice, a lo largo del sendero. La palabra sendero es una palabra grave o llana. ¿Cuántas sílabas contamos ahí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, serán 8 sílabas gramaticales y a la vez serán 8 sílabas métricas. No he agregado, a través de la regla de los acentos finales, no he agregado ninguna sílaba. O sea, se queda tal como es. Regla 3. Si la última palabra es esdrújula, ¿sí? Si la última palabra es esdrújula, a ese conteo de sílabas ya no le voy a agregar ni la voy a dejar igual, sino le voy a quitar una sílaba, ¿sí? A ver, tengo, ¿qué verdes están tus árboles? La última palabra de ese verso, árboles, es una palabra esdrújula, por lo tanto me corresponde, ¿sí?, disminuir una sílaba métrica. Ahora, si tengo 9 sílabas gramaticales, a la hora que le voy a disminuir una sílaba métrica, voy a tener 8 sílabas métricas. ¿Ok? Sí, entonces siempre lo primero que tengo que hacer yo cuando realice la medida de los versos es aplicar la ley de los acentos finales hasta obtener el objetivo que deseo, ¿no? De uniformizar la cantidad de sílabas métricas. Bien. Siguiente aspecto que debo tener en cuenta, las licencias poéticas. Como su nombre lo dice, las licencias son los permisos que voy a tener yo para poder realizar diversos ajustes, diversos cambios en los versos. Estos cambios pueden ser agregarle más sílabas o disminuir sílabas, con el objetivo de que todos los versos de ese párrafo, de esa estrofa, tengan la misma cantidad o una cantidad parecida, ¿sí? Lo más cercana posible. Ese va a ser mi objetivo. Para ello voy a utilizar las licencias poéticas, que son los recursos que tiene el poeta para ajustar sus versos a una medida y a una rima determinadas. Vamos a mencionar diversas licencias poéticas. La sinalefa, la sinéresis, la diéresis, el hiato. A ver, vamos a observar y a identificar cada una de estas licencias poéticas. La sinalefa es la unión de dos vocales. La vocal de la última palabra con la vocal con la primera vocal de la siguiente. Por ejemplo, tengo ahí, mi padre duerme, su semblante augusto. Fíjate, observa allí. Se ha contabilizado, ¿sí? A ver, sílabas gramaticales, voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sílabas gramaticales. ¿Sí? ¿Ya contaron? Sí. 12 sílabas gramaticales. Perfecto. Si yo aplico la sinalefa, voy a observar que la palabra semblante termina en una vocal y la palabra Augusto inicia con una vocal. Ahora, si yo quiero hacer una reducción, ¿sí? Voy a unir estas vocales y voy a formar una sola sílaba. Entonces voy a tener, ya no voy a tener 12 sílabas gramaticales, sino voy a tener 11 sílabas métricas. ¿Ok? Entonces, la sinalefa es la unión de dos vocales y ella me permite disminuir sílabas, ¿sí? Si ese es mi objetivo, si mi objetivo es disminuir sílabas en el conteo. Bien. 2. Sinéresis. Sinéresis consiste en unir en una misma sílaba dos vocales que normalmente
no forman diptongo. ¿Qué quiere decir? Que son vocales en donde había hiato, ¿sí? En donde había separación, ¿sí? Pero por motivos en los cuales yo los quiero unir, de repente para disminuir también, ¿sí? Voy a utilizar esta licencia poética. Observa, ahora, solamente en la palabra ahora, yo estoy observando 3 sílabas, ¿sí? ¿Por qué? Porque A y O son 2 sílabas diferentes. Pero al aplicar sinéresis, yo las voy a unir. Entonces voy a tener solamente una sílaba. Igual, en donde dice cuidaos, ¿sí? Daos, da y os van separados. Pero si aplico sinéresis con el objetivo de disminuir sílabas, ¿sí? Voy a tener solamente una ahí. A la hora de contabilizar, voy a tener 6 sílabas métricas, pero si aplico también ley de acentos finales, la ley de los acentos finales, me voy a dar cuenta que la última palabra de ese verso, que es lo estoy tomando como una palabra, ¿qué? Palabra aguda, ¿sí? Entonces tengo allí, le agrego una sílaba más y en el resultado voy a tener 7 sílabas métricas, ¿sí? Entonces fíjate ahí, entonces sinéresis, unión prácticamente de un hiato, sílabas que deben de estar separadas, pero por sinéresis las voy a unir para disminuir sílabas. ¿Ok? Pasamos a la siguiente explicación. Diéresis. Muy bien. Ustedes saben que es un diptongo, ¿sí? La unión de 2 vocales. La diéresis consiste en disolver un diptongo al formar con él 2 sílabas. El poeta marca la diéresis en la vocal cerrada I o en la U. Observa, con su cantar suave, no ha aprendido, ¿sí? No ha aprendido, dice, no ha aprendido. A ver, escúchame. La palabra suave, ¿sí? En la palabra suave observamos un diptongo. Es decir, UA deberían estar unidas. Pero de repente el objetivo es hacer crecer ese verso. Entonces aplico diéresis y separo ese diptongo y de esa manera estoy aplicando diéresis. Y coloco la diéresis, esos 2 puntitos, sobre la vocal cerrada O. Si ven ustedes allí que no y ya están unidas, es porque ahí se ha aplicado la sinalefa, ¿sí? Que es una licencia anterior que hemos revisado, ¿sí? Entonces cuento con su cantar, su a, b, no ha aprendido, y voy a tener 11 sílabas métricas, ¿ok? ¿Sí? Bien. Y de igual manera ven en el segundo ejemplo, ¿sí? Para que ustedes lo puedan observar, lo puedan analizar y deduzcan allí. Y por último tenemos hiato. Perfecto. ¿Se acuerdan de la sinalefa, sí? ¿Se acuerdan de la sinalefa? ¿Sí? La unión de la vocal de una palabra y la unión y se une con la primera de la siguiente, ¿sí? Consiste en pronunciar separadamente 2 vocales que, perteneciendo a palabras diferentes, deberían pronunciarse juntas por sinalefa. Es lo contrario a la sinalefa. ¿Qué quiere decir esto? Que yo en un verso, ¿sí? Como tengo ahí en el ejemplo, dice, llegó ella con su corte, yo debería aplicar sinalefa, ¿no? Porque ahí hay una sinalefa en donde la O y la E deberían estar juntas por sinalefa. ¿Por qué no lo aplico? Tal vez no lo aplique, pudiendo aplicarla. No lo hago. ¿Por qué? Porque no lo necesito. Porque de repente, o porque tal vez los otros versos de la estrofa
tienen un número de sílabas que no necesita que ese verso se disminuya, ¿no? Disminuya sus sílabas. No necesitamos. Por eso no aplicamos, ¿sí? No aplicamos porque no lo necesitamos, ¿sí? Y esa sinalefa se queda sin efectuarse. Entonces, por eso decimos allí que estamos en la presencia o estamos trabajando un hiato. A ver, les coloco allí también para que tengan en cuenta las clases de versos según su medida. Se le llama versos de arte mayor si a la hora de yo hacer la métrica o medida de los versos, el verso tiene 8 o menos de 8 sílabas métricas, ¿sí? Dice, el verso más frecuente es el octosílabo. Entonces, si yo tengo versos de arte menor que van de 2 de 8 o menos de 8 sílabas, cada uno tiene su denominación. Ahí tienen, pues, por ejemplo, la de 2 sílabas se llaman versos bisílabos, ¿sí? Así. Si tiene 4 sílabas se llaman tetrasílabos y así, como ustedes lo pueden observar, mira, los de 7 sílabas, heptasílabos, ¿sí? Ahora, los versos de arte mayor son aquellos que tienen más de 8 sílabas. El verso más frecuente es el verso endecasílabo, que tiene 11 sílabas métricas, es decir, es lo más frecuente en los versos que nosotros vemos en los poemas. También tiene su denominación. Si yo encuentro un verso que tiene 11 sílabas, le voy a llamar endecasílabos. Si tengo un verso que tiene 14 sílabas métricas, a ellos se les llama alejandrinos, ¿sí? Entonces les estoy indicando todo ello en sus hojitas, en sus diapositivas, para que ustedes luego puedan trabajar sus hojas prácticas, ¿sí? Espero que hayan puesto bastante atención, ¿sí? He querido hacerlo lo más sencillo posible, lo más conciso posible, bueno, a través de este medio, pues, ¿no? Que tengo en este momento. Espero, chicos, que lo hayan entendido. Ya nos estaremos viendo próximamente. Cuídense bastante. Saludos a sus padres. ¿Sí? Bueno, me olvidaba. La siguiente hoja. Vamos a hacer una pequeña práctica para que ustedes puedan aplicar, ¿sí? Y puedan también desarrollar su hoja. Mira, ya me estaba olvidando. Tenemos aquí diversos versos, ¿sí? Del poema Blasón. A ver, les dejo a ver de qué poeta peruano era este poema Blasón. A ver, eso quiero ver. A ver, cada uno va a reaccionar. Bien, tenemos el primer verso. En el primer verso tenemos, ¿cuántos? Tenemos 10 sílabas gramaticales y a la vez 10 sílabas métricas. Si aplicamos la ley de los acentos finales, vemos que es una palabra grave o llana, y así que no vamos a agregar ninguna sílaba, ¿sí? Ninguna sílaba métrica. Siguiente, segundo verso. También observamos que tiene 10 sílabas gramaticales. La última palabra es pico, es una palabra grave o llana, no agrego tampoco ninguna, ¿sí? Ninguna sílaba. Me mantengo entonces con 10 gramaticales y 10 sílabas métricas. Tercer verso, dice, a ver, allí ilustra el ala eucarística y breve. A ver, mira, lustra el. Ahí tengo A y tengo E. Voy a aplicar, ¿sí? ¿Qué voy a aplicar? Voy a aplicar sinalefa. ¿Y por qué voy a aplicar sinalefa? Porque si nosotros hacemos el conteo gramatical, ¿sí? Vamos a tener lustra el ala eucarística y breve. Tenemos 13 sílabas gramaticales y hemos visto que en los anteriores versos tienen 10 sílabas métricas. Entonces vamos a tratar de uniformizarlas, encontrar
utilizar los recursos necesarios para uniformizar a 10 sílabas métricas, ¿sí? Y vamos a utilizar primero, mira, sinalefa, lustra, 1A y 1E, y ahí tengo, ¿sí? Tengo una sinalefa, por lo tanto, la sílaba tra y la sílaba el se unen en una sola y voy a tener allí la número 2, ¿sí? Luego tengo ala, euca, eu, ahí está, la A y la E, ¿sí? La A y la E, por lo tanto, ahí también voy a unir la A y la I, que va a estar conformada por las sílabas la y eu. Entonces ahí voy a tener una sola sílaba que va a ser la 4. También voy a unir en la palabra eucarística la A de K, I, y ahí tengo KI, ¿sí? KI van a conformar una sola sílaba y tengo la número 8. A la hora de sumar, a la hora de contabilizar, voy a contar 10 sílabas métricas, ¿sí? ¿Las contaron ustedes también? Sí, ahí hemos aplicado 1, 2, 3 sinalefas, ¿sí? Perfecto. ¿Se dieron cuenta, no? Listo. Último verso. Ya, vamos a contar gramaticalmente. Dice, que abre al sol como un casto abanico. Uy, 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 uy. ¿Ves? Tengo, ¿cuántas sílabas gramaticales? A ver, ¿contaron? ¿Contaron? ¿No contaron? A ver, vamos a contar nuevamente. A ver. Que abre al sol como un casto abanico. Ya, ahora sí. Ya, a ver. Ya ustedes dirán en casa cuántas sílabas han contabilizado, ¿sí? Ahora, voy a hacer la reducción. Fíjense, A ver, ¿qué A? Ahí está, sinalefa, ¿qué A? Segunda sinalefa, brea. Ahí está, ahí tengo otra sinalefa. Tengo como un o un, mon, ahí está, sí, tenemos la número 5, ahí tengo otra sinalefa. Y por último, tengo casto, abanico, to, a, ahí tengo la O y la A que también estoy utilizando. ¿Qué estoy utilizando? Estoy utilizando sinalefas. Vamos a hacer el conteo. A ver, ¿qué A? 1, ¿sí? A ver, brea, 2, sol, 3, dice, co, 4, mon, 5, ¿sí? Cas, 6, toa, 7, ba, 8, ni, 9 y co, 10. ¿Estamos bien? Ya. Abanico, como ustedes saben, también es una palabra grave o llana, por lo tanto no agrego ninguna sílaba, ¿sí? Aplicando la ley de los acentos finales. Entonces, yo les voy a dejar una práctica así, parecida, en donde ustedes tienen que analizar las estrofas y van a responder lo que se indica, o sea, apliquen lo estudiado, ¿sí? Van a realizar la medida de esos versos que les voy a indicar. También les voy a indicar el nombre de esos versos, si son versos de arte mayor, arte menor, cómo se llaman esos versos, ¿sí? Qué licencia se ha aplicado, si se ha aplicado la ley de acentos finales, todo eso les voy a pedir en su hoja de trabajo. ¿Ok? Espero que hayan entendido la explicación, breve, sencilla, concisa. Pongan bastante atención si es que la vuelven a repetir. ¿Sí, chicos?
Deseo que todo les esté yendo bien, en casita cuiden mucho a su familia. Como seas, siempre podremos salir adelante si nos unimos, ¿sí? Aquí el colegio, los profesores, las familias del Bella Unión, estamos y estaremos siempre unidos, ¿sí? Muchísimas gracias de parte del colegio y de parte nuestra, a sus papitos que nos están apoyando. Ya nos veremos próximamente. Un beso para todos, chicos.